Hola. Bueno, buenas tardes, todas y todos. Qué momento. Estamos acá para presentar el Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas y el índice de precios al consumidor que venimos armando del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Obviamente, en el marco de la convocante presencia de, acá a mi lado, el ex ministro de Economía, diputado nacional, ex profesor de la universidad. Bueno, para no... Sé que ustedes quieren escuchar mucho sobre el índice de precios que voy a presentar. Voy a hablar 2 minutos. Bueno, me alegro. Voy a contar, vamos a hacer así. Primero voy a hacer unos agradecimientos. Después voy a contar brevemente de qué va esto del índice de precios al consumidor que estamos armando. Y posteriormente le voy a dar la palabra a mi compañera en la extrema derecha, que ya estoy olvidando. ¿No? Perfecto. A la extrema izquierda tuya, después a la señora rectora y por último, aquí a mi lado, a Cecilia. Bueno, en primer lugar, entonces paso a agradecer la presencia de los diputados nacionales, Guado de Pedro, creo que está, Rodolfo Tailade, obviamente el diputado Kicillof, el rector de la Universidad de José C. Paz, la Universidad Nacional de La Paz, Federico Tea, el secretario de Relaciones con la Comunidad de la Universidad de José C. Paz, Alberto Fernández, el ex secretario de Planificación del Ministerio de Justicia, Diego Segovia, y bueno, a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Docentes, Investigadores Docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a las autoridades de la universidad, rectora, al director del Instituto de Industria, acá Claudio Fardelli, presente también. Y a los compañeros de jurídico. Bueno, voy a contarles brevemente de qué trata el CEPEX, de qué trata el índice de precios que estamos presentando hoy. El Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales es un centro de estudios que armamos distintos compañeros, investigadores, docentes, militantes de los sindicatos de distintas universidades nacionales, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional del Mar del Plata, de la Universidad Nacional del Noreste. Y lo que tratamos de hacer, digamos, es digamos, tener un tipo de práctica de investigación y práctica política que exceda lo que hacemos en la universidad y que lo articule, lo que hacemos en la universidad con nuestros territorios, con distintos espacios de participación. En ese marco hemos hecho distintas cosas y al principio de este año una de las cosas que se nos ocurrió, que pensamos que teníamos que hacer, era, en el marco de falta de estadísticas sobre el tema, ver si podíamos armar un índice de precios propio, digamos, aprovechando algunos conocimientos sobre el tema y sobre todo el alcance territorial que nos da participar en distintas universidades nacionales. Es lo que hicimos. Les cuento brevemente sobre la base de la encuesta de gasto de los hogares, que es una encuesta que mide eso, cómo gastan los hogares, es uno de los insumos principales a partir de los cuales se arma un índice de precios, digamos, pero que, digamos, mide 700 variedades de productos, sobre lo cual, salvo un Instituto Nacional de Estadística, ninguna consultora ni ningún centro de estudio privado puede relevar. Armamos 70 variedades que sí podemos medir, que representan el 60% del consumo de los hogares, y salimos a medirlo
en todos los lugares donde pudimos, digamos, donde tenemos presencia por las universidades nacionales, en Córdoba, Mar del Plata, Noreste, General San Miguel, Ciudad de Buenos Aires, y se fueron sumando compañeros, como compañeros del Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas o como compañeros de La Matanza, y bueno, estamos relevando precios en todos esos lados, digamos. Es una actividad que hacemos que es muy gratificante para nosotros, mucho más gratificante que escribir un paper, pero que como lo hacemos a pulmón y, digamos, cuesta también, por eso esta actividad para nosotros es muy importante y la presencia acá de los compañeros es muy importante, particularmente la de quien está a mi derecha. A la derecha. A la izquierda. Yo me siento un cómodo acá. Bueno, y es una actividad que, como les decía, para nosotros es muy gratificante y nos permite articular trabajos con la gente de la comunidad y, digamos, hacer cosas que para nosotros pueden tener impactos importantes. Muy brevemente, como, no sé, medir el impacto diferencial que tiene la inflación en el conurbano en relación a la Ciudad de Buenos Aires en función de las distintas variaciones de precios y de las distintas estrategias de consumo de los que viven ahí, pero también de los que ganan, de los que tienen menos ingresos en cada lugar, de los que tienen más ingresos. Y bueno, y de ahí para arriba todo lo que podamos hacer. Así que bueno, con eso yo voy a terminar. Le voy a dar la palabra a mi compañera, que para ustedes está sentada a la extrema izquierda, y así seguimos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas también. Yo como representante del Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas, que formamos parte del trabajo que ¿funciona? ¿No? ¿Se escuchó lo anterior? Sí. Voy a contarles un poco cómo fue que nosotros nos incorporamos a este trabajo, qué fue lo que nos movió, digamos, a poder participar de esto. Por un lado, como dijo el compañero, el tema del silencio del INDEC en relación a estos aumentos y a esta información respecto del tarifazo, y por otro lado la convicción que teníamos como profesionales, como vecinos, como habitantes de Malvinas Argentinas, de que las políticas implementadas por el gobierno nacional iban a apuntar directamente a beneficiar a un sector en particular de la sociedad y claramente a perjudicar a otro, a la clase trabajadora, a las clases populares, que consideramos son la mayor parte de la población de Malvinas Argentinas. Para eso me gustaría, para ser breve también, poder contarles un poco los datos que hemos obtenido a partir de estos relevamientos. Les voy a dar en síntesis un poco los del último, los que corresponden al mes julio-agosto, que si bien, esto me gustaría que quede claro también, que si bien son números, como dijo el compañero de mi izquierda, como dijo el compañero, tienen que ver con diferentes rubros que entendemos que son los que mayor impactan en el poder adquisitivo de las familias y así en el acceso a derechos y bienes y servicios fundamentales, entre ellos los alimentos, la indumentaria, alquileres, que entendemos que tiene que ver con la vivienda, los servicios públicos y los productos medicinales. En cuanto al índice inflacionario del último mes, puedo decirles que los que tuvieron un mayor impacto fueron exactamente los que tienen que ver con los productos médicos, que tienen íntima relación con el derecho a la salud, digamos, y con el acceso a este derecho, y los alimentos, siguiendo los alquileres, los servicios públicos, que también esto, digamos, este paraje, por decirlo de alguna manera, buscando tan alta suba en el último mes, tiene que ver también con las medidas puestas en relación a frenar este tipo de políticas que se han implementado de aumentos y demás. Y por último, lo que tiene que ver con los alquileres. Nosotros pensamos en poder conocer esto y tener un diagnóstico real de cuál es el impacto de estas medidas nacionales específicamente en el distrito en relación a estos aumentos, no solo con el objetivo de conocer, sino con el objetivo de conocer y tener un diagnóstico para poder transformar.
de qué modo, pudiendo a partir de estos datos generar acciones, medidas que tiendan directamente a paliar el impacto, el negativo impacto, el fuerte impacto que esto tiene en las familias de nuestro distrito. Para ello nos proponemos algunos ejes de trabajo. Por un lado, lo que tiene que ver con difundir y trabajar en relación a los derechos del consumidor, a los derechos que tienen los consumidores, en relación a todas estas cuestiones de aumentos, en relación a defender todo esto, ¿no? A poder generar medidas que tiendan a beneficiar a los sectores que nosotros creemos que están siendo devastados. Y por otro lado, que nos parece que es la pata fundamental, el diseño y planificación de políticas públicas que también tiendan directamente a generar acciones concretas en relación a esto. Por último, algo que quisiera aclarar tiene que ver con que nosotros somos todos estudiantes, algunos, profesionales otros, vecinos, que quizás en este momento donde pareciera que solo los técnicos pueden hablar de las cuestiones económicas y que tienen, digamos, el poder de poder explicar y resolver, se supone, estas cuestiones, nosotros simplemente lo que nos planteamos es la preocupación y la necesidad de poder hacer algo por nuestro distrito, en este caso, incluidos en esta iniciativa que tienen los compañeros de la CEPEX. Y les proponemos a todos, que entendemos que muchos son también del distrito y que tal vez no lo son, pero están interesados en poder trabajar en esto, que puedan sumarse, que puedan contactarnos, que puedan estar interesados en participar en cualquiera de las instancias del trabajo que realizamos a partir del observatorio. Así que están los datos del banner, pueden contactarnos y les propongo que se sumen y que es un trabajo que, como dijo el compañero también, nos enorgullece mucho y nos motiva a seguir trabajando en esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero darles simplemente la bienvenida a la Universidad Nacional de General Sarmiento, a todos los que han asistido acá esta tarde a enterarse de esta iniciativa que se realiza en conjunto con el Observatorio de Precios de Malvinas Argentinas y un grupo de investigadores, docentes de distintas universidades reunidos en el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Creo que es un evento que muestra una vez más lo que entendemos las universidades públicas debemos y podemos hacer. Acá se conjugan en esta iniciativa, por un lado, investigadores universitarios que trabajan y desempeñan su labor en universidades públicas de distintos lugares de la Argentina. También en esta convocatoria hay organizaciones sindicales, también agrupaciones estudiantiles, también el municipio, en este caso de Malvinas Argentinas, y contamos con la presencia de legisladores nacionales, entre ellos el diputado nacional Axel Kicillof. Me parece que cuando se juntan los gremios, los investigadores, las universidades, las autoridades políticas locales, legisladores nacionales, lo que tenemos ahí es una posibilidad de construir un espacio común para discutir y para luchar, para dar la pelea política por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, en este caso con una herramienta que no es cualquier herramienta, sino que es el conocimiento, es la información. Más que nunca, este evento me parece que muestra que la información y el conocimiento es una herramienta política, es una herramienta para dar la discusión política, en este caso, además, no sobre cualquier índice, sino sobre un índice muy controvertido que ha sido
es y seguirá siendo muy controvertido, con lo cual creo que la participación de las universidades en su producción y en su discusión y ponerlo a disposición de los debates públicos sobre las políticas económicas que se están llevando adelante, no hace otra cosa que ratificar para qué estamos finalmente las universidades. Así que les agradezco mucho que hayan venido acá, que este evento se esté realizando en este auditorio. No quiero dejar de decir, antes de cerrar y aprovechando todos los que somos hoy aquí, que en el día de hoy, como ustedes saben, Milagros Sala ha sido incomunicada. Se le ha negado además la posibilidad de legítima defensa en la medida en que no fue comunicada oficialmente la sanción ni a ella ni a sus abogados, y que Milagros Sala ha iniciado entonces en protesta una huelga de hambre. Me parece que también todos los que nos reunimos hoy aquí, los universitarios, los legisladores nacionales, los miembros de las organizaciones sociales del territorio, quienes tienen la responsabilidad de la conducción política en los niveles locales, todos los que estamos hoy aquí, tenemos también que juntarnos en la medida en que también para todos nosotros, y en lo que respecta a mi lugar acá, para todas las universidades públicas, es también un deber y una responsabilidad salir a discutir y salir a defender el Estado de Derecho, la justicia, salir a pelear y a luchar contra la criminalización de la protesta social y sin duda contra toda forma represiva que pueda asumir el Estado hoy. Así que espero que podamos sumar a esto que empezamos hoy acá en relación con el tema que nos convoca, también las otras luchas a las que estamos convocados. Muchas gracias. Sí. Ahora los compañeros del Centro de Estudiantes van a leer algo y después le damos la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes. Sé que quieren escuchar a Axel, simplemente 2 minutitos que le queremos leer algo que hemos preparado desde la presidencia del Centro de Estudiantes. Desde el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento celebramos la presencia del diputado nacional Axel Kicillof, quien además de ser el ministro de Economía del Gobierno Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner, fue docente de nuestra Casa de Estudios. Desde el Centro de Estudiantes felicitamos y reconocemos la gestión que como Ministro de Economía realizaste ante las Naciones Unidas, generando una resolución con 9 principios básicos de pago soberano de la deuda, dando así un marco de regulación global a las deudas externas de los países. Esta medida significa un triunfo diplomático de los pueblos frente a los buitres financieros que especulan y ganan en perjuicio de todos nosotros. No está de más aclarar que el gobierno neoliberal, cipayo y entreguista de Mauricio Macri fue el primero en incumplir dicha resolución. El pago que finalmente se decidió realizar a los buitres, tal como lo dijimos desde el campo nacional y popular meses atrás, no trajo la inversión que el macrismo había anunciado, y las consecuencias socioeconómicas de este pago serán afrontadas como siempre por los sectores más golpeados por este sistema, generando más pobreza y reduciendo las oportunidades de mejorar la calidad de vida. Repudiamos esta acción antipopular del gobierno y de quienes permitieron el endeudamiento bajo la excusa de garantizar la gobernabilidad. Aprovechamos también, Axel, para transmitirte nuestra preocupación sobre la situación del sistema educativo en general y de las universidades en particular.
Como sabés, los tarifazos en los servicios impactaron negativamente en el presupuesto, sumado a que no se realizó una actualización del presupuesto aprobado en 2015 y la fuerte devaluación de nuestra moneda impacta en la gestión diaria de nuestra universidad. La mayoría de los estudiantes de General Sarmiento somos primera generación de universitarios y pudimos acceder a este nivel gracias a nuestro esfuerzo, pero sobre todo gracias a un proyecto político y económico que generó las condiciones para ello. En este sentido queremos destacar las decisiones políticas y económicas que se implementaron en los últimos 12 años bajo los gobiernos de Néstor y Cristina y pedirle a ustedes, nuestros diputados, que realicen todas las acciones necesarias para seguir defendiendo el derecho a la educación subuniversitaria. Acá, en el conurbano bonaerense, estamos de pie, dispuestos a defender nuestros derechos y, como dijiste el año pasado en el Foro de Emancipación e Igualdad, que aprendan a no dar por muerto a los procesos populares, porque los pueblos no mueren, luchan, siguen y vencen. Unos libros de la universidad y el mate del centro de estudiantes. Bueno, antes que nada, agradecer al compañero Rodolfo Tailade que estuvo insistiendo más de la cuenta, tal vez, para que yo pudiera hacer esta visita que teníamos prevista hace algún tiempo, pero bueno, esta semana estuve en Neuquén, la semana que viene voy a andar por algún otro lado y después la agenda legislativa, o más bien la actividad en la Cámara de Diputados con mayor o menor suerte suele ser bastante intensa. Digo mayor o menor suerte porque afortunadamente esta última semana pudimos anotarnos un pequeño poroto en términos de algo que tiene mucho que ver con la cuestión de los precios y las condiciones de vida de nuestro pueblo, que es el tema del tarifazo. Así que la verdad es que primero agradecerte, Rodo, vos, también al compañero Nardini, al que vamos a ver en un ratito, que además me ha puesto en un brete porque, como ustedes saben, después de esta exposición voy a dar otra. Y a diferencia de mi época de docente universitario, no quiero que se repita tanto, ¿no? Cuando uno es docente se permite dar la misma clase en diferentes lugares, pero en este caso, y además tratando de apostar y de alguna manera con esto incentivarlos para que se corran hasta la reunión que vamos a tener ahora en un ratito, en algo más de una hora, voy a tratar de no repetirme, con lo cual básicamente pienso hablar de la situación económica actual, del plan económico actual, pero dentro de una hora. Sin embargo, la cuestión de los precios, el índice de precios y la tarea, para mí, lo voy a decir muy sinceramente, formidable, que han emprendido con un observatorio de precios que surge de la universidad. Y que yo leí ahí lateralmente que usan una metodología que habíamos instalado nosotros con el IPCNU, que ahora discontinuó el gobierno de Macri también, y un poco lo hablaba antes de entrar acá, que me preguntaban cuál es la importancia, más allá de lo genuino o no genuino y de las críticas que se le puede hacer a las cifras y a cualquier índice de precios. Yo voy a hacer un breve comentario sobre esto. La verdad que los índices de precios
están cuestionados a lo largo y a lo ancho del planeta, porque la tarea de medir a través de un indicador la evolución de los precios es por definición imposible. Todo el mundo sabe que la economía está compuesta de millones de precios. Entonces, en realidad, ver cómo variaron los precios es imposible, porque lo que deberíamos hacer es agarrar todos los precios y ver cuánto se modificaron de un mes para el otro, de un año para el otro, de un día para el otro. Pero tomar todo ese universo de los millones de precios, más allá de los problemas de medición, de captación, de muestra, pero supongamos que de cada producto tomáramos el precio y contamos millones, esos millones de precios, si se mueven un 5%, en realidad no indica nada para nadie, porque ahí está metido el de bombas hidráulicas, el de microchips, es decir, hay un montón de cosas que a la vida cotidiana de cada uno de nosotros no le impacta de ninguna manera. O sea que un índice universal, general, realmente general de los precios, no sirve para nada. De la misma manera que un índice individual de los precios es muy expresivo y sería realmente un experimento que uno puede hacer. Si uno tuviera exactamente los mismos consumos de un mes para el otro, entonces los tabula, le pone una marca también y respeta esa canasta de todos los consumos que hace, poniendo yo pago el alquiler, después, qué sé yo, me compro tal diario, voy a un bar y me como una media luna, con un café con leche toda la mañana, pone todo eso y toma la variación de los precios de un mes a otro, que va a ser proporcional, si no cambian las cantidades, a la variación del gasto individual, y ahí tiene un índice de precios que mide con mucha precisión cómo impactó la evolución de la economía sobre mi persona. Pero convengamos que si de un mes para el otro cambio un poquito los consumos, porque un mes me voy de vacaciones, ¿cómo mido cómo me impactó la inflación? Es decir, que en realidad hay infinitas inflaciones, tantas como precios hay. En el otro extremo uno puede medir la variación de un solo precio, pero eso no le significa nada a nadie, al que no lo consume para empezar. Entonces, ¿cómo se hace? Siempre hay una convención y alguna metodología para tratar de medir cómo impacta la modificación de los precios sobre algún grupo de personas. Entonces, en lugar de tomar mi canasta de consumo personal y ver cómo varía, cosa que acabo de decir que también es difícil y tampoco sirve, porque yo puedo cambiar de una marca a otra, o no vi un producto, o tengo que ir 3 veces más a un estacionamiento que antes no iba. Bueno, lo que sea, es muy difícil de medir cómo impacta eso sobre mi ingreso personal. La verdad que lo que se trata de hacer es un ejercicio estadístico de tomar no mi canasta individual, sino una canasta representativa. Para eso hay todo otro trabajo estadístico que es medir en qué gastan los ingresos algún grupo poblacional. Obviamente esto también reconoce muchas diferencias, porque una cosa es el patrón de consumo de las clases altas, otra de las clases bajas, una de un gerente, incluso del mismo nivel de ingresos, pero de diferentes barrios. Es decir, hay 500 factores. Dicho de otra manera, medir los precios de forma tal, medir la variación de los precios a la inflación, que sea representativa, real, de qué pasó con el poder de compra de cada uno de nosotros, es imposible. O sea que lo que se ensayan son ejercicios estadísticos, hay determinadas convenciones y mucha discusión al respecto. Lo que hace, por ejemplo, el INDEC, pero cualquier estadística de precios, es hacer encuestas de los patrones de consumo. Entonces va y le pregunta a cada uno en qué gasta su ingreso de todos los meses. Si yo tomo lo que gasta el ingreso de todos los meses, cada uno de ustedes, después con eso puedo hacer una ponderación, un ejercicio, y armar una canasta de productos que sería representativo de este grupo de personas, que no va a coincidir con cualquier otro grupo de personas, con cualquier otra composición que pongamos acá adentro. Tomo ese grupo, por ejemplo, se toman 30 test por mes, en promedio. Y así voy viendo, entonces armo una canasta y a esa canasta le pongo un precio. El índice de precios no es más que eso en realidad. Tomar una canasta de consumo que se supone representativa y entonces ver cuánto vale cada uno de esos productos en algún momento, en cada momento del tiempo, y ver cómo varió el valor de esa canasta. Un índice de precios es la variación del valor de una canasta, pero también convengamos que si ustedes compran acá en el boliche de la vuelta o en el Carrefour, tienen diferentes precios para el mismo producto, es decir que también habría que tomar muestras de dónde lo han comprado, así que también conductas de compra que pueden cambiar, porque por ejemplo hay ofertas. Es decir que medir la inflación en el sentido de cómo varió el valor de una canasta de precios tiene todas estas mediaciones que no me voy a poner muy técnico, pero básicamente muestran que es una ficción cualquier índice de precios.
Es una ficción. En realidad, cuanto más chiquito sea el universo y más afiladas tengamos las estadísticas, más representativo va a ser con todas las dificultades que acabo de mostrar, porque yo le puedo decir, bueno, tu canasta el mes pasado varió un 10%, bueno, pero yo este mes hice estas otras cosas. Entonces el consumo, digamos, el precio de todo lo que compré cambia, pero no es la misma canasta de consumo, con lo cual no mira la inflación. Entonces estas son enormes dificultades que hay para la medición de la inflación en cualquier lado del mundo, y particularmente en la Argentina, porque la concentración del comercio, o sea, el hecho de que haya unas cadenas de supermercados que tengan tanto poder monopólico, tanto poder, digamos, sobre el mercado, que puedan variar los precios a veces de manera caótica. Ustedes lo habrán visto, que te tientan con una oferta, entonces vos vas a comprar algo que bajó, pero todo lo demás subió. Entonces, si vos querés comprar en el lugar más barato, tendrías que recorrerte 5 cadenas de supermercado y comprando 3 productos en cada una. Y hasta uno tiende a pensar, y yo que no soy conspirativo, estoy seguro de que es así, que se ponen de acuerdo para que sea imposible, digamos, y para que más o menos dentro de determinadas gamas, como pasa en tantas otras industrias concentradas, que se ponen de acuerdo para sacarle el máximo jugo al que compra. El extremo de esto, y lo comento porque es un ejemplo clásico, son los pasajes de avión. Digo esto porque me tocó estar en aerolínea también en esta aventura de ser funcionario, y me descubrí ahí que ningún pasaje del mismo avión tiene el mismo precio. Es una cosa bastante extraña, pero la verdad que si uno le pide a todo el pasaje que se pare y diga cuánto pagó el pasaje, todos pagaron cosas distintas. O sea que es el mismo bien, pero tiene tantos precios como asientos hay. ¿Por qué? Porque esta política de que si compras rápido el pasaje es barato, pero si lo compras último también es barato, o sea que te van cambiando con unos sistemas estadísticos, informáticos, científicos, muy bien diseñados, lo que hacen es trabajar para que cada uno pague el pasaje lo más caro que está dispuesto a pagar, o sea, para exprimirte hasta el último centavo. Los supermercados empezaron a incorporar esta tecnología dentro de la fijación de precios, con cuestiones como los bienes que están en punta de góndola, es decir, una sofisticada política de lo que en economía de este negocio se llama el pricing, o sea, la forma de poner precio o de expoliar a los consumidores. Entonces, esto ha avanzado con tanta sofisticación que la verdad es que es todavía más difícil, sobre todo cuando no hay ninguna ley que ampare a los consumidores, ver cómo varió el precio de los consumos reales de la gente en general. Con esto no pretendía, tal vez lateralmente ocurrió, demoler la posibilidad de hacer un índice de precios. Porque dicho esto así, parece que no puedo medir cómo me afectó a mí la inflación o cada uno de ustedes con un índice de precios, que abarca muchas realidades de diferentes comercios. Una canasta, y les comento algo, por ejemplo el IPC, que usaba hasta que nosotros lo cambiamos, y yo tendría que ver, pero deben haber vuelto al anterior, el índice de precios al consumidor que usaba el INDEC, se basa en una encuesta de hogares, del consumo de los hogares, o sea, lo que ven los patrones de consumo, que era de la década de los 80. Por ejemplo, los celulares no estaban en esa canasta. Y la tecnología tampoco estaba, porque también hay una evolución. Ahora uno se gasta plata, bueno, en un momento en el cable, después en el celular, y bueno, cosas que empiezan a aparecer nuevas que también hay que medir para ver cuánto pesan, en términos generales, en el consumo de cada uno de los individuos. Quiero decir con esto que es muy difícil y muy impreciso, y la mejor alternativa para poder evaluar esto es tomar una muestra o una situación lo más homogénea posible. Si bien uno tiene el riesgo, por ejemplo, el índice de precios que mide la Ciudad de Buenos Aires, tiene el riesgo de que mide solo la Ciudad de Buenos Aires, es cierto que la situación es más homogénea. Por eso nosotros, cuando cambiamos el índice de precios por un índice de precios para todo el país, también publicábamos en las, creo yo, que 6-7 regiones en las que habíamos dividido el país, los índices de precios regionales. Y en el extremo se puede hacer de un barrio, se puede hacer, y dentro del barrio, de diferentes conductas de consumo. Pero es fundamental, dentro de esta situación general, que se trabaje en la preparación de índices de precios que atiendan determinada necesidad. Porque ¿para qué vemos el índice de precios? Y para ver cómo la situación económica, social y las políticas del gobierno nos están afectando a cada uno de nosotros, porque si no, no sabemos
Y eso es cierto que muchas veces pasa, porque uno va al supermercado, mira que el tomate está a 50 mangos y dice, qué inflación tremenda que hubo. Subió como 40%, y en general mira el precio de lo que más subió. Que es cierto que no es la inflación, porque después, por lo menos hasta ahora, uno dedicaba parte de su gasto a la electricidad que no subía. Y el patrón de consumo estaba dirigido ahí. Digo más, si con esto política tarifaria del gobierno, la gente consume menos luz, menos gas, habría que cambiar los índices de precios, porque al bajar el consumo, el peso que tiene dentro de la canasta de cada uno cambia. Bueno, esto es muy dinámico, pero la mejor alternativa es hacer esto. ¿Y desde dónde? Porque en todos lados se desconfía del índice de precios. Y además las oficinas estadísticas siempre deciden hacer cosas como, bueno, no tomar los productos estacionales. Son muy arbitrarias. Lo mejor es esto, es buscar un grupo, una comunidad que tenga una necesidad, que es saber cómo está impactando la política económica o la situación general sobre su bolsillo, y entonces hacer el ejercicio específico de medir los precios para determinado lugar. Los índices de precios locales son los más precisos y los más finos. Si está bien hecha la muestra, si está bien hecha la medición. Así que esto es importantísimo, como bien decía la compañera, como bien decía el compañero, porque es una cuestión técnica, es un tema económico, pero termina siendo, evidentemente, como todas las cuestiones que parecen técnicas y económicas, eminentemente un problema político. Eminentemente un problema político. Porque el gobierno tomó una serie de medidas que de manual era, y no me quiero adelantar a explicar esa serie de medidas, así que es todo en diálogo conmigo mismo dentro de una hora, pero una serie de medidas que afectaron indudablemente los precios, el poder adquisitivo de la gente, que hoy las estadísticas con índices de precios imperfectos, y aún a pesar del apagón del INDEC, está hablando de una caída del poder adquisitivo de los ingresos en general de entre 13 y 20 puntos. Es una millonada. Pocas veces en la historia argentina hubo una reducción tan drástica del salario real. Cuando digo pocas veces me refiero a la hiperinflación, me refiero al Rodrigazo y me refiero a la crisis de 2001 y al golpe de Estado del 76 después del Rodrigazo. Se cuentan, no necesito los dedos de la mano, me sobra uno. Nunca en la historia argentina hubo un ataque tan frontal y en tan poco tiempo al poder de compra de los salarios y de los ingresos en general. Porque muchas veces cuando uno dice, bueno, cayó 20%, 15%, el porcentaje se te escapa un poco, pero el tipo que llegaba a fin de mes, si le cayó 20%, llega al 24%. Cuando mucho. Pero más reasigna consumos, cambia calidad de vida, pierde calidad de vida. Además de tener el problema de no llegar. Y el que ahorraba con un poquito del ingreso no ahorra más. Bueno, ese escalón más abajo, ese descenso, es algo que ha sufrido a lo largo y a lo ancho de nuestro país la sociedad argentina, pero déjenme hacer alguna breve referencia, no toda, porque hay algunos que le han perdonado impuestos, que le han generado una devaluación, que le han aumentado la tasa de interés, es decir, la gente que vive de su ingreso, de su sueldo, los que viven de renta, los que viven de la exportación, algunas empresas, otras no han tenido este impacto. Pero es importante poder medirlo. Y es importante, como bien decía la compañera, poder charlar de las causas. Acá veía la evolución que ustedes están dando. Y da esta porquería que hoy todos sabemos, porque además, más allá de la discusión de si el INDEC anterior medía bien o medía mal, creo que nadie duda de que durante todos estos años, a pesar de esa idea, 700% de inflación en 12 años, pero a pesar de eso, nadie duda y nadie discute que año con año, con cualquier índice de precios, los salarios en promedio subieron más. Las jubilaciones subieron mucho más. Y la UH muchísimo más que cualquier inflación, midiendo la más alta que medían los privados. Y eso es una política económica. Y eso tiene una serie de resultados. Pero obviamente, si te esconden la variación de los precios, te esconden la caída de tus ingresos, te esconden los despidos, y te esconden, y te esconden, y te esconden, esos fenómenos que le impactan a uno en el nivel personal,
porque todos vimos lo que fue la factura de luz. Creo que ese carácter, digamos, metafórico, porque la factura de la luz y del gas en realidad funciona como una metáfora, como una ilustración de lo que ha ocurrido en muchísimos planos de los gastos personales, pero que no se ven tan palmariamente, porque uno tiene dos, una del mes pasado y una de este. Y un poco el tema de las tarifas tiene que ver con que probablemente de los atentados al salario fue el último que llegó. Los otros ya se perpetraron. Y a mí me da la impresión de que el gobierno apostó, como pasó con otros problemas de este mismo tipo, y bueno, si pasa, pasa. Por eso ahí ni siquiera explicaban por qué lo hacían, ni nos echaban la culpa a nosotros. El tarifazo lo hicieron, y si pasa, pasa. Recién después empezaron con lo de la pesada herencia, y después recién empezaron con ensayo y error, y con echarle la culpa a uno o a otro. Todavía, bueno, esto es ensayo de laboratorio, pero lo que quiero decir simplemente es que es muy importante, es esencial, sobre todo que uno confíe en los instrumentos de medición, para poder ver que esto no es una cuestión individual, que todos lo sabemos, sino que es una cuestión colectiva, y por tanto social y política. Porque contra estas cosas se puede luchar en la medida en que uno no se quede reducido a su propia experiencia personal y a su campo de acción personal, porque evidentemente no se para un tarifazo desde la casa de uno, ni con la queja ante el Enargas, ni tampoco siquiera, como estamos viendo, con una denuncia de una pequeña ONG. Es un problema político, es un problema social, y el problema es el que refleja precisamente esto, que lo que está pidiendo esto, ustedes lo ven, y no hay ningún recibo de sueldo, de jubilación, de beca, ni presupuesto universitario que le haya llegado a los talones a estos aumentos de precios. Con lo cual, lo que estamos observando es que, o bien, todos nosotros ganamos menos porque cayó la riqueza del país, lo cual es muy raro que ocurra tan rápidamente, o bien, esa riqueza que perdimos nosotros ha ido a parar otras manos. Y me parece que así explicado, queda un poco en claro que lo que está pasando, que es que este atentado al salario es una gigantesca, enorme y formidable redistribución de la riqueza, concentración de la riqueza en manos de determinados sectores. Otro tanto pasa con esa idea del presupuesto, que dicen, no, estamos haciendo un ajuste presupuestario. No están haciendo un ajuste presupuestario, están haciendo una redistribución del presupuesto. Porque cuando dicen, tenemos que hacer el tarifazo para cubrir el déficit presupuestario, pero lo que ganan con el tarifazo es menos que lo que perdieron sacando las retenciones, uno lo que está diciendo en realidad es que nos estás cobrando el tarifazo a nosotros y no le estás cobrando el impuesto a la exportación a otro. Es decir, que lo que estamos presenciando es un rediseño de la matriz distributiva y la matriz productiva a la larga en la República Argentina. Por unos sectores que tampoco tienen que ver ni con la etapa actual, por eso a mí, y yo me voy a extender un poco sobre la cuestión de la pesada herencia para darle elementos a los que quieran tenerlos para poder discutir estas cosas, y a los que hayan creído que había una pesada herencia o tengan alguna duda, darles una respuesta, ¿no? Porque yo creo esencial hablar también, no con los que estamos de acuerdo, sino principalmente con los que no estamos de acuerdo. Dicho de otra manera, principalmente con los que no votaron al Frente para la Victoria, porque el problema estuvo principalmente ahí, en el plano electoral. Entonces, ahí se puede discutir lo que estaba marcando recién, que por más que uno pueda recaer o que el gobierno quiera sacar la carta de la pesada herencia, lo cierto es que este programa económico que está aplicando el gobierno es el programa económico con el que yo discutí el año pasado, el año anterior, el otro año, en 2003, con el que discutió Néstor, porque ustedes recordarán que esa elección de 2003 no la gana Néstor, sino que la gana Menem en tándem con un ministro de Economía, que era Melconian, que lo que planteaba era que la alianza había generado un desastre y que había que volver a las políticas económicas tan buenas que se habían aplicado en la década de los 90, y sacó más votos. Pero este no es ni un plan nuevo, ni responde a una circunstancia particular, es un plan, digamos, permanente, eterno, un programa permanente, como estaba esa vieja revolución permanente. Acá también hay un programa permanente de la
ortodoxia económica, del neoliberalismo. Y es lo que están aplicando. Es lo mismo que hubieran aplicado el año pasado, el anterior, con crisis mundial, sin crisis mundial. Este programa económico es un programa de redistribución del ingreso y de variación en la matriz productiva de la Argentina, y no es un programa que perjudique a todos. Hay algunos sectores, son muy pocos, son minoritarios, que se ven ampliamente favorecidos. Pero dado que no quiero seguir hablando demasiado de economía, después de felicitar la iniciativa y de trabajar yo, ponerme activamente a trabajar para que esto se reproduzca en otros lugares, en otras universidades, trabajar para que esta experiencia se pueda replicar en otros lugares. Además de eso, voy a aprovechar un poco en línea de lo que decía la compañera rectora, y ya que estoy acá en una universidad en la que fui docente, y donde hay acá, veo colegas docentes y exalumnos dando vueltas por acá. En aquella época yo revisaba recién porque no me acordaba. Di clase 5 años acá, 2000 a fin de 2004. Y daba 2 materias que eran economía neoclásica, economía 2 se llama, o se llamaba, porque después no lo hice, y economía 3. Paradigma keynesiano, creo que se llama. O sea, daba Keynes y daba Melconiano. Digo, neoclásico. Pero voy a aprovechar para hablar de algo que es central en lo que dijo la compañera rectora, que es el papel de la universidad pública. Y quiero hablar un poco sobre el futuro de la universidad pública. Y quiero hablar del problema de la universidad pública. Y voy a hablar en base a mi experiencia personal, pues yo decía, fui docente entre el 2000 y el 2004, y fui docente acá en la Universidad General Sarmiento, en una época donde yo me había recibido, creo que me recibí en el 95, y tomé una decisión, a pesar de que economía es una carrera que tiene una salida profesional de mercado muchas veces con bastantes oportunidades. Es decir, uno podía laburar en mi época de economista. Estaba difícil, como estaba difícil en los 90, para un joven recibido en la Argentina, pero podía laburar de economista en el sector privado. Pero yo tenía mi vocación, que era la investigación y la docencia, y me obstiné en trabajar de investigador y docente. Y me acuerdo que entonces el problema que había en ese momento, algún compañero, como acá lo veo a Rafa González, que en ese momento era docente y que fue compañero de muchas luchas en la década de los 90, pero una dedicación simple en una universidad, un curso, digamos, te lo pagaban 150 pesos. Era 150 pesos. Era la convertibilidad, pero era 150 pesos. Para juntar un sueldo, más o menos, para llegar al fin de mes, había que dar 6 cursos, aproximadamente. Ese era mi cálculo. Y entonces yo empecé a hacer, como había en aquel entonces, no sé si te acordás, profesores taxis, maestros taxis, que eran maestros que para juntar cargos, como no había para juntar ingreso, daban clases, lo llamaban taxi porque había que desplazarse. Entonces yo daba en el CBC, en la sede de Drago, CBC, en Paseo Colón, después daba ahí en Económicas de la UBA, en Sociales, después daba en General Sarmiento y en Quilmes. Y así me juntaba un ingreso, no se la pasaba en el tren, yendo, viniendo, pero trabajaba de eso. Y eso, de alguna manera, como a mí me tocó ser primero estudiante en los 90, y después ser parte de un sindicato, secretario general del sindicato docente de mi facultad, en Económicas de la UBA, recuerdo bien lo que fue la universidad en los 90 y quería traer no mi experiencia personal, sino algunas reflexiones sobre eso. Ustedes saben que en los 90, de manera prácticamente transparente, abierta y pública, el gobierno de Menem se planteó el objetivo de privatizar las universidades, de arancelarlas y privatizarlas. Había un fuerte discurso privatizador que surgía del propio gobierno de Menem. Era parte de algo que llamaban el plan de reforma y modernización. Lo llamaban modernización. Estas palabras van volviendo porque al Ministerio del Despido y la Persecución del señor Ibarra le han puesto de nombre Ministerio de la Modernización. O sea que siguen con la misma onda, pero en aquel momento lo que decían es la Universidad Argentina está atrasada, está fuera de época, hay que modernizarla.
Y uno de los puntos de la modernización era el arancel, establecer el arancel. Otro punto de la modernización era la privatización, que venía con el arancel, pero con otro punto que se instaló, si no me equivoco, en el 95 y después vino con la Ley de Educación Superior. Pero yendo al grano, el punto era el achicamiento de las carreras. ¿A qué llamaban modernización? Modernización llamaban al hecho de que nuestras licenciaturas, nuestra estructura universitaria, estaba hecha sobre la base del sistema francés, que son licenciaturas largas. Esas licenciaturas estaban planteadas como que vos empezabas a estudiar, duraban más o menos 6 años, te recibías y estabas terminado. Es decir, habías terminado tu formación universitaria para ejercer la docencia, para ejercer en el sector privado profesionalmente, pero ya estaba. Era todo. Y lo que decían era que querían adaptar ese sistema al sistema norteamericano, que era distinto, que era el sistema de maestrías, licenciaturas de 4 años, ¿qué? Y después, claro, mira, bravo, y mirá lo que quiero decir. En ese momento, el ataque contra la universidad venía con algunos discursos que me acuerdo, Rafa, vos te acordarás que Shuberov sacó un documento. Plantearon que iba a haber una reforma de todas las universidades públicas del país para reducirlas, las carreras, para achicarlas. Esto es interesante porque antes de eso habían intentado arancelar. Y el arancel fue detenido, fue parado y fue impedido por la lucha de los docentes, los no docentes y los estudiantes. Es decir, el arancel no pasó. Bueno, por eso, entonces, ¿qué dijeron? Vamos a modernizar la universidad. Y pretendían achicar los programas. Y en ese momento el rector Shuberov, que era el rector radical de la Universidad de Buenos Aires, 94 me parece, se larga un programa de reforma de toda la universidad. ¿Para qué? Para achicar las carreras, hacerlas de 4 años. La primera facultad en donde decide aplicar ese experimento fue mi facultad, de Ciencias Económicas. No era raro, porque habían pensado que la Facultad de Ciencias Económicas, que era la más grande, tenía 60.000 estudiantes, si no recuerdo mal, pero la mayoría estudiaban contabilidad, para recibirse de contador. Y efectivamente los contadores tienen una particularidad, que es que, aunque trabajen, cuando se reciben, por solo tener el título y poder firmar, tienen una ventaja salarial. Esto era lo que nos decían nuestros compañeros: si yo me recibo más rápido, el que laburaba, voy a ganar más plata directamente. Y además agregaban, esto lo digo en voz baja, pero agregaban, además en la universidad no aprendo nada. Está muy mal, yo no aprendo. Entonces querían que la achicaran porque la veían mala y porque tenían alguna ventaja. Entonces fueron a tratar de achicar la carrera en mi facultad. En aquel momento decían, y vamos a poner maestrías y doctorados, pero las maestrías y doctorados prácticamente no existían en la Argentina. Había. Por ejemplo, mi facultad tenía doctorado desde los 60, pero el doctorado no era lo que es ahora. El doctorado era una especie de terminación de la carrera universitaria al final de la trayectoria personal. Es decir, un tipo que se había consagrado, un tipo reconocido, cuando tendría, no sé, 60 años, iba y presentaba una tesis. Era un libro, se la aprobaban y lo nombraban doctor. Era como un honoris causa, pero medio adentro de la casa. Esos eran los doctorados, que son los que corresponden a nuestro sistema de licenciatura largas. Entonces trataron de imponer esto. La historia, para hacérsela breve, es que pensaban hacerlo, hicieron encuestas, como ahora, Focus Group, y dieron que iba a haber un apoyo enorme entre los estudiantes a la reforma de la carrera. Me acuerdo más, la Franja Morada en ese momento puso en unas mesas que tenía unas computadoras donde iba vos, decías tu número de registro, tu número de legajo, y por ejemplo te decía, vos ya estás recibido con el plan nuevo. Porque te hacía un cálculo raro, te tomaban por ejemplo matemática del CBC, equivalía a sociología, no sé, cosas, pero era una especie de oferta de saldo al fin de temporada para que los estudiantes que estuvieran lo apoyaran.
Y bueno, trataron de hacer eso. Soy breve, hubo un movimiento de resistencia a esa reforma, se convocó a profesores, a investigadores, estudiantes de otras facultades más preocupados por el tema, pero incluso entre los contadores, con una campaña que se hizo desde asambleas y con mucha lucha, se consiguió explicarle que en realidad eso era, miren la palabra de nuevo está de moda, una devaluación del título. Que ese título iba a valer menos y que después te iban a obligar a seguir estudiando. Y en ese momento no estaba planteado así, pero también era una forma lateral de introducir el arancelamiento. Porque en la universidad pública, que respondía a esos viejos principios del 18, no pública, gratuita, pero sí autónoma, cogobernada, esos principios reformistas, que como decía Horacio González el otro día en la Facultad de Filosofía, cuando fue la presidenta, decía, bueno, hay que revisar esa reforma. Pero yo les digo, en ese momento, como la gratuidad era un valor sobre el que no iban a poder avanzar, lo que hicieron es meterla por la ventana. ¿Cómo? Intentando reducir las carreras e imponer como necesidad para el ejercicio profesional, el ejercicio académico, el ejercicio de la investigación y de la docencia, la necesidad de hacer maestría. Y por una regla que no está escrita en ningún lado, y ahora voy a explicar, creo yo, por qué apareció esto, la gratuidad de la universidad, que era un principio general y universal para la universidad, alguien decretó que no alcanzaba los posgrados, que gratuito tenía que ser el grado. Es decir, crearon un kiosco, más allá de todo lo que después pasó y que yo también fui docente de maestría, hacer maestría es excelente, pero la oportunidad que se presentó en ese momento era arancelar los posgrados. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque básicamente los gobiernos neoliberales, el gobierno neoliberal de los 90, planteaba que la universidad no podía seguir como estaba, que estaba sobredimensionada y empezaba con una serie de argumentos como por ejemplo, a la universidad solo van los ricos, va el que se la puede pagar. Entonces, ¿por qué con el IVA, con los impuestos generales, nuestros sectores más postergados van a pagarle a otro sus estudios universitarios? Y hacían con esto un montón de encuestas de si podía pagar o no podía pagar, confundiendo muchas veces el ingreso personal del estudiante con el ingreso familiar, como si que tu padre tenga plata que decir entonces que vos te podés pagar la universidad. No es lo mismo ni mucho menos, ¿no? Pero de todas maneras empezaron a decir la universidad es solo para ricos y empezaron con un argumento que era que la universidad no servía, que se recibían en carreras que después, bueno, los arquitectos manejaban taxis, entonces empezaban a calcular cuánto costaba formar un arquitecto, y tomo no por peyorativamente con los taxistas, quiero decir, cuánto le costó al Estado formar un arquitecto que después no puede ejercer su profesión. Y yo quiero en esto darle la razón al neoliberalismo. Quiero darle la razón en ese argumento con el cual pretendía privatizar la universidad. ¿Por qué le quiero dar la razón? Porque bajo el modelo económico, social, de país, del neoliberalismo, es verdad que la universidad pública, gratuita, y no quiero decir que sobra, pero no pega, no encaja y es incómoda. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a haber dificultades para encontrar trabajo, que se empieza a desarticular la industria nacional, que los trabajos son mal remunerados, que toda la producción va hacia cuestiones más descalificadas, que no hay un aparato productivo que necesite de la ciencia y la tecnología, entonces lo que empieza a pasar es que da la apariencia que lo que hace la universidad está completamente divorciado de las necesidades de la sociedad, porque efectivamente no es que la universidad esté equivocada, sino que el proyecto de país que está en curso no requiere la formación de profesionales universitarios, y ni hablar de las ciencias sociales, porque esto parecería que ser un problema de las ciencias naturales, si encajan o no, pero las ciencias sociales que pretenden armar pensamiento crítico, libre, transformador, por naturaleza contestatario, y tampoco
tienen lugar dentro de un esquema donde lo que se plantea es que hay un pensamiento único, hay una hegemonía en las ciencias, sociales también. Yo me acuerdo de una frase de Cavallo que dijo, presentando el programa de convertibilidad, que le dice, pero Cavallo, acá están criticando muchísimo su programa económico. Y él dice, miren, los economistas estamos todos de acuerdo. El que piensa distinto tiene graves problemas conceptuales. Tiró Cavallo, ¿no? Eso es el pensamiento único. O pensás así, o en realidad no estás haciendo economía. Sos un piquetero, es muy ideológico, pero no es ciencia. Entonces ahí la universidad tiene ese problema. La universidad pública, gratuita, gobernada, incluso la edad dorada de la universidad, siempre vino a acompañar un proceso que en el país implicaba el crecimiento, la reindustrialización, la inclusión social. Porque si no, se convierte no en una inversión que tenga un retorno social, sino en una especie de gasto. Y de hecho decían esto, como yo lo formo y después se van a hacer el doctorado en Estados Unidos, terminan sus estudios y se quedan laburando en Estados Unidos. Claro, porque acá no había laburo para un físico, acá no había laburo para un químico, acá no había laburo para la ciencia dura. Y además, como no teníamos industria, porque la estaban asesinando, tampoco había interés en la investigación. Y entonces, el discurso privatizador tenía este elemento de verdad, pero no era un problema de la universidad. Nosotros ya lo decíamos entonces, pero claro, lo decíamos sin una prueba empírica. En los 90 nosotros decíamos, el problema no es la universidad pública, gratuita, gobernada, crítica. El problema es el país. ¿Para dónde está yendo este proyecto de país? Que no necesita universidad y no necesita gente porque le sobra laburantes y no necesita partidos políticos porque el proyecto neoliberal se impone con la billetera y así sucesivamente. Y yo traigo esto acá porque creo que estamos entrando en una etapa donde esta experiencia que hicimos nosotros va a ser muy importante para la etapa actual de la universidad. Porque a mí no me cabe ninguna duda de que el principal mecanismo para imponer todas estas cosas son las discusiones, porque en la universidad la teníamos, ¿no? Si la universidad tenía que investigar ciencia aplicada, ciencia básica, formar gente que se iba, que hacía... Bueno, todo eso estaba en la universidad. Pero la discusión real se imponía a través de un instrumento del neoliberalismo que era el ajuste presupuestario de las universidades. Se discutió el tema de la privatización y el arancel, pero como se impuso fue a través del ahorcamiento presupuestario. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestras universidades, yo hablo principalmente de la Universidad de Buenos Aires, de donde soy investigador y docente, ahora de dedicación inclusiva en licencia, ¿no? Pero lo que les cuento es que el ahogo presupuestario hizo que no solo los sueldos docentes fueran pésimos, con lo cual la docencia no se podía convertir del todo en la ocupación principal. Nadie, le doy un ejemplo. En mi facultad, y pasaba en las sociales, en muchas de las sociales, era una facultad con 60.000 alumnos y había 45 dedicaciones exclusivas. 45. Es decir, convirtieron a todo el cuerpo docente en un cuerpo part-time. Y era una de las peleas que teníamos. Porque nosotros queríamos hacer un gremio docente, pero muchos de los docentes decían, si yo no soy ni trabajador y mucho menos trabajador universitario. La Facultad de Ciencias Económicas era una estación de subte. Cuando venía el docente, se bajaba, daba la clase y se subía al subte para ir a laburar. Porque el sueldo no alcanzaba y porque... Entonces, el ajuste operó sobre la conciencia de los laburantes. Operó sobre los estudiantes, porque no había un sistema de beca y era cierto que la universidad era sumamente excluyente. Porque estudiar, como todos ustedes saben, sale plata. Si hay trabajo, sale más plata. Porque a veces uno no puede laburar y se pierde de ganar esa plata por ir a la universidad. Con lo cual es un lujo no poder trabajar. Poder no trabajar. De la misma manera que muchos tienen que trabajar, pero pueden hacerlo con la dificultad de estar estudiando al mismo tiempo. O sea que la universidad, y esto es lo que quiero decir, que aunque la universidad, aquella de la reforma del 18, no fue derrotada, no fue destruida por las políticas neoliberales de los 90, por la resistencia
que se le presentó desde la universidad. Es cierto que a través del ajuste presupuestario, que es el método más efectivo que ha tenido el neoliberalismo para terminar con todas las prestaciones, por decirlo así, del estado de bienestar. Porque la salud también la deterioraron, no diciendo no tiene que haber hospital, pero no le mandaban ni una curita y mal pagaban a los médicos. Y así crearon un sistema privado parasitario del sistema público. Y ahí fue donde aparecieron las prepagas. De la misma manera que en buena medida las universidades privadas también tuvieron un elemento de parasitismo sobre la universidad pública. Pero lo que hace el neoliberalismo es esto que me acaban de plantear los compañeros del Centro de Estudiantes. Empezar a ahogarla presupuestariamente a la universidad. Entonces la universidad tiene plata para pagar los sueldos, pero no para investigar. Y entonces, si bien no privatizaron, y sobre esto quiero llamar mucho la atención, porque es central, detectar los síntomas. Aunque no privatizaron formalmente, la privatización de la universidad se consiguió igual. ¿Por qué? Porque los que hacían docencia e investigación no podían ejercerla con los recursos de las propias universidades. Entonces tenían que conseguir la guita. Recordará cualquiera que fue docente o investigador en esa época, no había ni para fotocopias. Entonces, ¿qué te decían? Para poder investigar y hacer investigación en una universidad pública, tenés que conseguir la plata vos. Convertía a cada grupo, cada investigador en una pequeña pyme, que tenía que salir a colocar su producto, que era una investigación. Entonces llegábamos al desquicio de que la universidad tenía los edificios, pagaba sueldos docentes, pero la investigación, que era el mango que faltaba para los reactivos, a veces es mucha plata, pero a veces en ciencias sociales, para tener un ayudante de investigación, para poder traer un libro, comprar un libro, pues no había plata para nada. Entonces había que conseguir la plata en otro lado. ¿Y cómo se conseguía? Y bueno, vendiendo el alma. Yo no quiero con esto demonizar ni criticar a quienes tenían que investigar de esa manera, porque yo fui parte de eso. Tenías que investigar, la universidad no te daba la plata y había que ir a conseguirla en algún lado. Por ejemplo, en el Banco Mundial. Por ejemplo, en empresas privadas. Por ejemplo, en organizaciones financiadas por laboratorios. Imagínense, yo me acuerdo que en un momento mi universidad en los 90, una de las investigaciones más grandes que tenía era sobre el sector automotriz en la Argentina, financiada por Ford. Los resultados que ha dado esa investigación van a pasar a la historia universal de la infamia. Es una locura, no se investigó nada. Era un brochure, un panfleto de publicidad de las empresas automotrices. Pero claro, si te garpaban la investigación, te la dirigían y veían los resultados. De la misma manera que acá se hacía mucha ciencia básica, porque por un lado no había industria donde aplicar la ciencia que se hacía acá, y por otro lado la ciencia básica no es apropiable muchas veces en sus resultados. Entonces, acá se investigaba y después, producto de esas investigaciones, de nuevo no es una crítica contra esos investigadores, era un sistema. Pero los resultados de esa investigación eran apropiados en sus aplicaciones comerciales por algún otro actor privado. Entonces estaba privatizado. Estaba privatizado en lo central, la creación de conocimiento, la producción de nueva ciencia, que es lo central. Y es lo privativo y lo fundamental de la universidad pública, porque la verdad es que la investigación básica, conceptual, la única que lo puede hacer de todos los actores sociales que existen es la universidad pública. O sea, ese papel es indelegable. Pero claro, tampoco era autónomo. Porque ¿cuáles son los programas? Y en esto quiero hablar un poco más, porque en los 90, con la modernización, se empezaron a modificar los programas. Y cuando se empezaron a modificar los programas, lo que se hicieron fue estandarizarlo. O sea, ¿cómo vamos a enseñar economía? De una forma particular en Argentina, cuando la economía hay que enseñarla como se enseña en las mejores universidades del mundo. Entonces te traían el programa de economía de MIT, de Massachusetts, con el programa de Massachusetts venían los manuales de estudios, los manuales de economía hechos allá, de forma tal que el contenido de la enseñanza
no era ni autónomo y para colmo era bastante privado. Entonces yo digo, se mantuvieron los principios, pero se pulverizó en los hechos todo aquello que representaba la universidad pública, autónoma, gratuita y cogobernada. Y yo quiero hacer un paréntesis para el tema del cogobierno, hablando de mi experiencia que fue en la Universidad de Buenos Aires. Si estamos acá, mucho de lo que voy a decir no se aplica a las nuevas universidades o universidades que han sido pensadas, fundadas o refundadas con otro espíritu. Pero, sinceramente, en la Universidad de Buenos Aires no hay nada ni remotamente parecido al cogobierno. Más todavía, nada ni remotamente parecido a la democracia. Es un gobierno corporativo. Creo que entre la universidad y el Poder Judicial debe ser más corporativo y anquilosado el sistema universitario. ¿Por qué? Porque exceptuando algunas facultades de la propia Universidad de Buenos Aires, donde hay mucha renovación, las que hacen ciencia más crítica, donde eso se puede romper, en facultades como la de Económica, es imposible ganar un concurso. Y fíjense, el cogobierno dice que solo votan en el claustro de profesores los profesores concursados. Y los profesores concursados, creo que cuando éramos 3.000 profesores eran 600. Que los profesores concursados son los que pueden ser jurados de los nuevos concursos. Entonces, si no hay una política destinada a la apertura y a la democratización de los claustros pueden ser absolutamente corporativos, impenetrables. ¿Por qué digo que no es democrático? Porque había 60.000 estudiantes, 3.000 profesores, de los cuales votaban solo 600, y esos 600 profesores elegían 8 consejeros, y 60.000 estudiantes elegían 4. Entonces, el principio de un hombre un voto, que uno a nivel universitario lo podría discutir, matizar y entender particularidades, en ese caso estaba absolutamente radicado. Y ese era el sistema de reproducción de esa casta universitaria, que a mí me hace acordar el famoso manifiesto del 18, que se quejaba precisamente de una universidad monárquica y monástica, decían. En ese momento la Iglesia, en este momento las castas de profesores, sobre todo en las grandes universidades y antiguas universidades de la Argentina. Así que no era autónoma. No era gratuita, no era cogobernada, y eso fue resultado de la aplicación del neoliberalismo en el país. Y capaz la universidad que se siente una burbuja, una torre de marfil, que está de alguna manera aislada de eso, a través de la vía presupuestaria, a veces sin intervención a nivel de la autoridad central o del Ministerio de Educación, en estas cosas naturalmente se va produciendo este proceso de vaciamiento, donde se desvirtúan los grandes principios que le dieron importancia, resultado a esta universidad. Pero vuelvo ahora a la cuestión económica de la universidad. Porque la verdad que Argentina tiene esa edad de oro de la universidad, tiene este sistema de universidad pública y gratuita históricamente, fue el primer país de Latinoamérica, entiendo yo, donde ocurre algo así, como fue la reforma del 18. La reforma del 18 era una inspiración, por ejemplo, en el mayo del 68. Leían lo que ocurrió en Argentina con la reforma del 18. ¿Pero por qué? Porque fue una rebelión de sectores estudiantiles más plebeyos contra esa universidad aislada, encerrada, pero que dio lugar después, sobre todo a partir de que Argentina inició un proceso económico. En Argentina cambió un modelo de país distinto, un modelo de país que no solo necesita la universidad, sino que no puede vivir sin la universidad. Un modelo de desarrollo que piense en el crecimiento, en la inclusión, en la industrialización, llevado adelante por un gobierno nacional y popular, necesita de la universidad pública. Necesita como el aire de la universidad pública, gratuita, autónoma y cogobernada. Pese a todos los prejuicios de la relación entre el peronismo y la universidad, entre el peronismo y la ciencia,
entre la idea de que es un gobierno, digamos, sin pretensiones ni culturales ni científicas, todos los prejuicios que se han generado sobre los movimientos nacionales y populares a lo largo del planeta y a lo ancho del planeta. A pesar de eso, durante estos 12 años vimos los resultados que observamos. ¿Por qué? Porque una vez que uno empieza a industrializar, una vez que empieza a haber inclusión social, una vez que empieza a haber mercado interno, una vez que la economía inicia un proceso de desarrollo y de transformación, se necesita, decía yo recién, como el aire, como el agua, es imprescindible un instrumento, un órgano social que esté en condiciones, que esté en capacidad de ir pensando, reflexionando y aportando a ese proceso de crecimiento y desarrollo e inclusión. Porque una vez que uno va avanzando empieza, y miren, hace poco había una estadística formidable. Por primera vez se recibieron, creo yo, que más ingenieros que sociólogos. Y yo recuerdo que en los 90, los ingenieros, nadie estudiaba ingeniería, porque era una carrera difícil, ardua, no se podía laburar mientras tanto, con la situación social, pero sobre todo no había laburo de ingeniería. Y la necesidad de fortalecer la carrera de ingeniería fue porque en nuestro proyecto político sí se necesitan ingenieros. Y esos ingenieros además tienen que tener una formación no estrecha, empresarial. Para ser ingenieros que pongan 1 o 2 satélites en órbita, tienen que ser ingenieros. Por eso no en vano lo que hemos visto en ARSAT, lo que hemos visto en INVAC, lo que hemos visto en Nucleoeléctrica, lo que hemos visto en Atucha, es cómo se juntaba una persona de 60, 65, 70 años, un viejo especialista nuclear, con un pibe recién recibido. Porque esa fusión entre el proyecto industrializador de la Argentina de la década de los 40 hasta mediados de los 70 y este nuevo arranque del proceso de industrialización también se veía generacionalmente. Y yo creo que hoy llamo la atención sobre esto y quería detallar este proceso, más allá de la cuestión económica, porque la mano viene por ahí. Sí, yo, la verdad que ahora que estoy en el Congreso, mira, lo que voy a decir es espantoso, así que me voy a privar de decirlo. Pero muchas veces con la misma ley se puede hacer una cosa y la contraria. Esa es la verdad de la milanesa, porque por más ley buena que tengas, si el Poder Ejecutivo quiere desvirtuarla, y te doy casos muy claros. El gobierno Macri dijo que va a conservar, ahora 12, procrear, progresar, los hizo pomada. Y el plan es el mismo, la idea es la misma, pero es una cosa distinta. Es decir, que con la misma cáscara, adentro se puede poner un huevo de una hermosa ave o un huevo de una serpiente. Y a mí me da la impresión de que lo que ocurrió en la Argentina es que después de 40 años de neoliberalismo, había un montón de instrumentos institucionales que venían del neoliberalismo. Y algunos no tan institucionales, como el caso de una YPF privatizada. Y las políticas van teniendo su propio desarrollo. Yo no les tengo que explicar a ustedes, y lo digo también en primera persona. Cuando yo fui, ¿se acuerdan? Corría 2012 y me tocó ir, era viceministro, el Parlamento a explicar por qué íbamos a recuperar YPF. Quiero decir, para quien perdió la memoria, seguro ustedes se acuerdan, pero algunos la perdieron, que esa privatización de YPF que había ocurrido en los 90, el único partido que no la quiso revertir, el único bloque que votó en contra de la recuperación de YPF, fue el de Macri. Que después en campaña dijo que iba a conservar YPF, pero tampoco que conserve el YPF con 51% estatal implica que las políticas y los planes de negocio que yo va a llevar adelante YPF, con la misma estructura normativa, vaya a tener el mismo objetivo, el mismo propósito y menos todavía el mismo resultado. Lo que yo diría es que en términos de los resabios y de los marcos normativos que dejó el neoliberalismo, por ejemplo las privatizaciones, pero también la ley de regulación de las privatizadas, la verdad es que se establecen ciertos marcos de actuación. Es cierto que con una ley de privatización no puedes estatizar
y con una estatización no podés privatizar. Pero es cierto también que con el mismo marco legal del Congreso, un poder ejecutivo que tenga determinado objetivo puede avanzar hasta cierto punto, llevado adelante, incluso un proyecto que se lleva de patadas con el espíritu original que se le había planteado al proyecto anterior, porque, por ejemplo, en la Ley de Educación Superior abría las puertas al arancel, pero no arancelaba. Con lo cual, el gobierno que no quiere arancelar puede derogar o no la Ley de Educación Superior. De la misma manera que el primer día que asumió Macri, por decreto, también podría cambiar una ley si hubiéramos cambiado la Ley de Educación Superior. Con esto no quiero decir que las leyes no tengan significación, la tienen, que no tengan importancia política, que las luchas en el Parlamento no importen. Bueno, la figura ilustra que no es así, porque estuvimos allí intentando parar el tarifazo. O sea que no es así, pero es cierto que hay mucho margen de acción. Por eso yo no me fijaría en qué ley quedó, sino qué pasó con el sistema universitario, con los sueldos de los docentes, con la universidad como un instrumento se dice ascenso social, pero esto que dicen, que yo lo conocía hasta en la Universidad de Quilmes, de Sarmiento, y en Quilmes también cuando hago clase, primera generación de estudiantes universitarios. Bueno, eso fue resultado de determinadas políticas, pero las políticas que rigen la universidad no son solo las políticas de la universidad. Sobre eso quiero llamar la atención. Digo que un país que va a contramano de un modelo de desarrollo con inclusión social, y bueno, la universidad, con la universidad va a haber cortocircuito y va a haber lío. Y esto va a aparecer a partir del recorte presupuestario. Probablemente no digan nada. De la misma manera que empiezan a hacer el ajuste en aerolíneas o en YPF, bajan los presupuestos y entonces se desvirtúa completamente incluso el papel social que tenía planteado en sus objetivos. Entonces, la herramienta presupuestaria para hacer una transformación, una reforma universitaria, hay que estar atento, y hay que estar atento a los a veces imperceptibles y solapados cambios que van ocurriendo, microcambios, cuando empieza a faltar la plata para la investigación y las conductas. ¿Y para qué? No porque yo diga que entonces los docentes o la universidad sola puede oponerse a esto o evitarlo, porque obviamente está más allá de su fuerza, pero tiene que visibilizarlo. Nosotros no podemos permitir que después de todo este esfuerzo, de manera lenta, solapada, escondida, obtusa, como obtuvo este gobierno, que dice que va a hacer una cosa y después está haciendo otra, pero lenta e inexorable, vaya transformando todo lo que se consiguió, que obviamente no es todo lo que pretendíamos. Si ya hubiéramos terminado con lo que teníamos que hacer en la universidad, no tendríamos hoy rectores y no estaríamos trabajando como estamos trabajando para seguir transformando el país. No voy a decir porque estamos aquí, para volver. Que esos mecanismos de privatización encubierta nos pasen adelante los ojos y por ser lentos los cambios, paulatinos, fragmentarios, no los veamos. Porque ya pasó una vez. Y la universidad se desvirtuó. Se desvirtuó. La universidad en los 90 respetaba formalmente esos principios de la vieja universidad pública argentina, pero no los cumplía. Entonces hay que estar atentos a esto, hay que denunciarlo. Hay que empezar a denunciarlo ahora. Y hay que también denunciar a los cómplices de estas cosas. Hay que denunciar a los cómplices de estas cosas. Porque la verdad es que yo tengo muchos grandes compañeros radicales hoy dentro de nuestro espacio político. O sea que no tengo algo ni contra el radicalismo, ni contra el Partido Centenario, menos todavía contra Irigoyen, algún dirigente. Pero la verdad que el papel que jugó en los 90 el radicalismo en la universidad, que fue una anticipación, porque el primer lugar donde se hizo la alianza, esa alianza que después gobernó, de todo el país, el primer lugar fue la Facultad de Ciencias Económicas. El socialismo se juntó con los radicales, bueno, pero no estoy oponiéndome al partido ese, sino a quienes, disfrazándose de quejosos del gobierno, en realidad no le hacen frente. Y todavía más, dejan pasar y dejan avanzar este tipo de políticas. De una manera que termina siendo cómplice.
Y ese era un poco el problema de la universidad. Un gobierno de la universidad que decía oponerse al gobierno nacional y que al interior de la universidad estaba aplicando las políticas neoliberales. Entonces hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Y ese es un papel de la universidad. Pero me parece, más por la fecha en la que estamos, 2016, a pocos años, a escasos 2 años del centenario, ¿no?, de la reforma universitaria del 18, lo que a mí me parece que, ya que estamos dando la lucha para que no privaticen la universidad, para que no la desfinancien, para que no la desvirtúen, para que le respeten su carácter de autónomo, de público, ya que estamos dando esa discusión, porque la estamos dando ya, porque nos hemos reunido con rectores de las universidades públicas que ya empiezan a sufrir los efectos del tarifazo, los efectos, y le dicen, no, pero ¿cómo si ustedes tienen el mismo presupuesto que les había dado el gobierno anterior? ¿Cómo se vienen a quejar? Bueno, pero ya sabemos, con las tarifas, con lo que pasa con los precios, con los atrasos salariales, con el encarecimiento de todo el material importado que usan mucho los investigadores, bueno, con todo eso ya han empezado a liquidar los presupuestos universitarios, ya han empezado a cogotar a las universidades. Que lo primero que van a ver es que la guita les alcanza para pagar sueldo y poco más. Entonces van a empezar a tener que resignar tareas de investigación, de extensión. Quiero recordar, solo porque se me cruzó, en ese momento, en los 90, se llamaba extensión a los programas, la universidad, por lo menos la de Buenos Aires, con fines recaudatorios, actuaba de agencia de colocación de empleo y lo llamaba extensión. O sea, vendía el servicio de dar currículum para que el sector privado tomara a cambio de que el empleado estuviera en negro y quedarse con un porcentaje. Es decir, que fue parte también en los 90 de la flexibilización laboral. Porque esos contratos eran eternos. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que, con esa experiencia, estar muy atentos, oponernos a eso. Pero ya que estamos en el entorno de la reforma del 18, que se van a cumplir años, me parece que a los 100 años de la reforma del 18, lo que se merece la universidad pública argentina, y dando estas discusiones centrales de cuál es el rol y cuál es el papel de la universidad dentro de un modelo país, es plantearse un programa más ambicioso. Porque como bien decía Cristina el otro día, no estamos trabajando para hacer oposición y resistir. Estamos trabajando para transformar. Y este es un momento donde vale la pena, y yo hago el llamamiento, a discutir una nueva reforma universitaria. Una reforma universitaria que convierta en esta universidad y a todas las universidades nacionales, y digo esta universidad porque es una universidad que tiene hijos de laburantes, que tiene gente local, que tiene la ambición y el programa de inclusión social y de contacto con su comunidad y compromiso con su comunidad. Pero de una vez por todas, instalar estos nuevos principios, superiores principios, como los nuevos principios de la Universidad Pública Argentina. Por eso yo creo que estamos en víspera de lo que tenemos que plantar como una nueva reforma universitaria, donde se discuta la democracia, y por último, porque ya tenemos la otra actividad, ya veo las señas desesperadas, así que por último, lo que quiero plantear, y esto directamente a unas declaraciones que todos escuchamos con mucha preocupación, hacer al presidente Macri. No digo las últimas 10 escandalosas, digo una anterior. No digo la de los desaparecidos, no digo eso, digo una anterior, que fue la de donde dijo, creo que estaba en campaña, que para qué. No me acuerdo qué fue. ¿Para qué crear tantas universidades? Yo no entiendo para qué. Yo estoy seguro que Macri no entiende para qué. O sea que una de las pocas veces no fue guionado, Durán Barba no laburó y le dio el libreto y dijo lo que pensaba. Yo sé que él no lo entiende. Y digo más, creo que trabajosamente, capaz, improbablemente, alguien se lo puede tratar de explicar, pero no lo va a entender. Aunque tratemos, aunque insistamos, no va a entender. Pero ¿saben qué? Yo planteo esto porque todo lo que vengo a decir hace a una
vieja consigna de las luchas universitarias. Usted la recordará porque es un cantito que dice Universidad de los Trabajadores, ¿no? Es algo que hemos cantado infinidad de veces, ¿no? Y que al que no le gusta se jode. Bien. Pero muchas veces cuando estábamos en los 90, que me tocó a mí estudiar y mucho tiempo ser profesor y gremialista, decíamos, bueno, pero ¿cómo se lleva adelante la Universidad de los Trabajadores? Y es cierto, nosotros estábamos en la Universidad de Buenos Aires, la gente estaba sin trabajo, ni siquiera podía pagar el bondi para ir a estudiar, ni hablar de las fotocopias, ni no había becas, ni hablar de no trabajar. Entonces, todo eso en la Universidad de los Trabajadores era un abstracto. Porque había que, en realidad, entonces como no sabíamos cómo hacer, porque no se podía traer, prácticamente arrastra, porque no había ni un interés, ni tampoco se le podía decir a un laburante, vos estudiás y vas a tener un salario mejor, un trabajo asegurado, porque todo eso no existía, entonces no se lo podía traer a la universidad. Entonces apareció esto de que la única vía de conectarse con la sociedad era la extensión, que tiene pinta de eso, como el pueblo no viene a la universidad, entonces la universidad se extiende para llegar al pueblo. Pero yo creo que durante estos años, esa cuestión de cómo hacer una universidad para nuestro pueblo, porque decimos los trabajadores, pero hay muchos en la clase media que son profesionales, no se creen trabajadores, no se sienten trabajadores y también accedieron a la universidad. Entonces, lo que yo creo es que ante esa duda existencial de cómo hacer para que los trabajadores vengan a la universidad, la verdad como que en tantas otras cosas, alguien le encontró una vuelta. ¿Qué es lo que Macri no logra entender? Quien encontró la vuelta a esto fue Cristina, que dijo que en lugar de traer a los trabajadores a la universidad, íbamos a llevar la universidad a los trabajadores. Por eso existen las universidades que Macri no entiende para qué están. Para llevar y por eso tenemos que seguir trabajando, porque faltan muchas más universidades nacionales y faltan muchos más investigadores y hemos repatriado muchos científicos y faltan muchos más y por eso tenemos que seguir trabajando. Y por eso, para terminar hoy, los invito a que esas banderas, que algunas vienen de muy atrás y los que las enarbolábamos en los 90 pensábamos que tal vez era una utopía, que tal vez no se podía, que pensar que iba a haber de nuevo investigación, que hablara con la industria, hijos de laburantes que pudieran venir por primera vez en sus familias a la universidad. Pensábamos que eso tal vez era un sueño. Bueno, una de las cosas que aprendimos es que eso no era un sueño, que eso era un proyecto, que eso era posible y que hacía falta un pueblo movilizado y dirigentes a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias.